algo que me gusta mucho de él es como la materialidad que tiene como sus obras, su pincelada, ajá, como esa, pues ese empaste que luego utiliza o la manera en la que es como tan gestual las cosas que él hace para, pues simplemente con unos cuantos trazos ya tener por completo la escena. La pintura siempre va a estar como viva y por eso es algo que, pues que me gusta mucho, porque siempre van a haber muchas posibilidades pues para que siga existiendo. Pero sí, como las personas estamos acostumbradas a pensar que la pintura se limita solamente a un bastidor y al caballete y al muro, entonces por eso las personas piensan que ya es algo que está muerto, pero en realidad nunca va a morir, siempre va a tener una transformación. Buenas noches, Vianey. Hola. Oye, Vianey, platícanos un poquito del proceso de tu cuadro que estás haciendo. Pues este cuadro lo llevo haciendo desde el año pasado. Lo hice durante el quinto semestre, quinto semestre del año pasado, de la carrera, ajá. Okay. Y pues es sobre pues una serie que habla de como el individuo y los entornos en los que se desarrolla. Y pues básicamente lo empecé el año pasado, terminó de una manera y lo dejé como todo un semestre, o sea, de que no toqué el cuadro, pero después como que noté que realmente habían como cuestiones que no estaban pues aún como bien, que eran importantes para mí que se notaran para que la idea se diera a entender de una mejor forma. Entonces, sí, por eso lo retomé, para pues poder ser un poco más concisa con lo que quiero transmitir del cuadro. Okay. ¿En qué te basas para escoger tu paleta de color? Pues siento que la mayoría de veces es un poco como intuitivo. ¿Sí? O sea, como que tengo de repente como una idea en específico, sí, y a partir de esa idea como que tomo fotos de referencia. Entonces esta imagen pues son como una serie de diferentes imágenes, como si fuera un collage para integrarlas todas en la escena. Okay, sí. Y algunos tonos sí son como sacados de la misma escena, ¿no? De las fotos, pero otros a veces son un poco como más intuitivos, ¿no? O sea, que formen un todo, sí, ¿no? O sea, que se integren bien con el fondo, con los personajes, con la parte de enfrente, con la parte de atrás. Entonces, no siempre los tonos que vienen pues en la imagen de referencia, no siempre son los que pues termino poniendo en el cuadro. O sea, a veces sí, a veces no. Sí. Pero de cierta forma casi siempre como que la base sí es un poco de la imagen, pero ya conforme a eso pues voy agregando lo que siento que la pieza requiere, okay, o lo que necesita. ¿Y cómo fue que te interesaste en la pintura? ¿Fue desde pequeña o ya fue en la adolescencia? Sí fue desde pequeña. Mi abuela pintaba cerámica, okay, o sea, ella nada más lo pintaba como, pues compraba la cerámica ya hecha y pues era ese proceso de pues ponerle los tonos y todo eso, y como que era un hobby que ella tenía. Entonces como que a mí me llamaba mucho la atención que tenía pues los pinceles, que tenía como las figuras de cerámica, y de niña como que a veces ella me regalaba algunas para que yo las pintara. Okay. Y también pues a veces como que eso me interesó, y de repente, no sé, cuando era niña y que iba así al parque y todo eso, y estaban como esos puestos que te ponían a pintar como las imágenes esas de monitos o cosas así, siempre me gustaba mucho como ir a pintar. Okay. Y pues realmente me acostumbré mucho a
al acrílico. O sea, siento que ya fue algo que pues se me dio después como naturalmente, porque pues eran cosas que siempre habían en mi casa. Entonces cuando me aburría, pues me ponía a pintar, a hacer cosas como manualidades o cosas así, pero sí siento que la pintura es algo que pues me llama más la atención que otro tipo de artes. ¿Tus influencias pictóricas o tus referentes pictóricos cuáles son? Siento que pues sí hay como mucha variedad como de artistas. A veces no identifico también como los nombres o en específico quiénes son, pero unos que sí tengo como marcados pues desde niña y no sé por qué siempre me han gustado, han sido como mucho, por ejemplo, Van Gogh, Ok. que es, o sea, yo sé que es como del que la mayoría de las personas pues es el más conocido y precisamente Sí. por eso es el que de niña conocía, ¿no? Pero Sí. siento que algo que me gusta mucho de él es como la materialidad que tiene como sus obras, su pincelada, ajá, como esa, pues ese empaste que luego utiliza o la manera en la que es como tan gestual las cosas que él hace para, pues simplemente con unos cuantos trazos ya tener por completo la escena, pues es algo que a mí me llama mucho la atención, como esa materialidad que también como que le daba el óleo. Y otro de los artistas que como que siempre me han llamado mucho la atención y que siento que sí es muy diferente a lo que hace Van Gogh, Van Gogh. es Gustav Klimt. Ah, ok, sí. Y pues él sí no es como que me lo conocí por una serie de niña. Ok. Y después como que investigué más de sus obras. Sí. Y me llama mucho la atención como esta cuestión de la feminidad, como él la retrata, pero que no siempre es como algo completamente mimético, ¿no? O sea, como que juega con esta cuestión de, pues, las formas geométricas o como la hoja de oro, ¿no? O sea, Sí. como que implementa otras cosas y no es solamente, pues, retratar algo para que se parezca, ¿no? Okay. Sino que tiene pues mucho simbolismo en muchas cosas, en muchos elementos que él pone y okay, como que esa imagen, como esas imágenes tan vibrantes que luego pues se conocen de él, pues es algo que me llama mucho la atención, ¿no? En ese sentido. Bien, ¿y tú cuando pintas, a qué le das prioridad? ¿Al tema o a la técnica? ¿O cómo lo manejas? Pues es que yo siento que casi siempre es como que van de la mano. O sea, okay, sí, que siempre pues tienes como una idea y a veces esa idea te dice qué técnica requieres para que esa idea se pueda transmitir de la mejor forma. Pero a veces hay momentos en los que tú quieres intentar alguna técnica y entonces al intentarlo como que logras relacionarlo con el tema de interés, ¿no? Porque por algo, o sea, por algo como que te llama la atención esa técnica, porque ya tiene una carga que pues significa para que a ti te interese, ¿no? sí. Entonces, pues casi siempre como que empiezo un poco como también intuitivamente, ¿no? O sea, como pensando como pues tal vez a mí me llama mucho la atención como, no sé, trabajar en cerámica, ¿no? O sí, trabajar el empaste en la pintura. Okay. Y entonces es como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me está interesando estos acabados? ¿O por qué me está interesando como que esté empastado, ¿no? Y entonces una vez que me cuestiono el por qué me está interesando eso, okay, sí, es cuando ya lo empiezo a relacionar como con pues, el tema que he investigado o esas cuestiones. Y casi siempre las personas empezamos así, o sea, empezamos como por el interés a la técnica y ya después empezamos a indagar un poco como en el tema. Pero ya cuando tienes un tema ya pues más establecido, cuando ya sabes qué es lo que quieres hacer, como que la técnica empieza a llegar por sí sola, ¿no? O sea, es como yo quiero hacer un tema que dé esta idea como de identidad o de esta idea como de la materialidad, entonces, ¿qué requiero? Pues tal vez hacer
pues cosas que se vean más empastadas o que se vea como más materia, que se vean como elementos un poco más contrastados, o de repente es como, no, pues yo tengo la idea de algo que es como, no sé, del alma. Entonces, ya que tienes esa idea, pues es de cómo lo voy a resolver. Y entonces como, bueno, voy a hacer veladuras o voy a hacer trazos un poco más sueltos y todo eso, porque la idea y la técnica siempre van juntas. O sea, no puedes separarlas, porque si no, el mensaje que tú quieres dar no se va a dar por completo, ¿no? O sea, tienen que dialogar entre sí mismas para que se pueda interpretar de la mejor manera posible y que las personas sí comprendan lo que pues tú estás o sientan lo que tú quieres transmitir, ¿no? Sí. ¿Crees que la pintura, o bueno, la imagen pictórica como tal, tiene la fuerza suficiente para competir con las imágenes creadas en nuestra época? Es decir, con las inteligencia artificial, fotografía, cine. Yo siento que la pintura sí tiene esa potencia, que pues muchos dicen como, no, pues la pintura ya murió, ¿no? Exacto. Pero sí. yo no creo eso. O sea, yo creo que es el qué vas a hacer ahora con la pintura. O sea, si quieres hacer cuadros como no sé, como los maestros renacentistas, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo vas a hacer de ese modo? O sea, siempre tiene que haber como un por qué y un para qué y un cómo de lo que vas a hacer. Y siento que la pintura te deja como explayarte en a veces estos pensamientos como imágenes abstractas que tienes en tu mente, plasmarlas en algo que pues realmente es una imagen que no existe todavía, que solamente existe en tu mente. Entonces la pintura sí te permite de cierta manera poder hacer esa imagen realidad, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo la fotografía, o sea, pues también se pueden hacer muchas cuestiones con la fotografía. Se puede hacer collage, se pueden hacer ediciones, obviamente también a lo que le tomes la foto, los encuadres y todo eso significan, pero al final de cuentas es algo que ya existe. O sea, estás modificando algo que en la realidad tú lo puedes ver, porque por eso le puedes tomar una foto. Exacto. Pero la pintura es algo que existe solamente, pues, en tu mente, ahora sí, ¿no? Sí. O sea, que tú mismo creas y entonces lo plasmas, pero sí siento que estamos como en un momento en el que de repente tal vez como el querernos enfrascar en que la pintura sea siempre mimética o que la pintura se vea siempre bonita o que sea muy estética, como que de repente las personas se enfrascan mucho en eso y pierden de repente como esa idea de, no, pero yo quiero transmitir un mensaje, ¿no? O sea, yo quiero que la gente se lleve algo de mi pintura, ¿no? Sí. Entonces sí siento que pues la pintura todavía tiene muchísimo como esa potencia de ser, claro. Pero sí hay ya que buscar como de qué otras formas podemos hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué lo estás haciendo mimético? ¿Por qué lo estás haciendo abstracto? O sea, o que también uno piensa que la pintura siempre tiene que ir en el muro, ¿no? Pero puedes hacer pintura no solamente en un caballete, no solamente en un bastidor, o sea, no solamente la pintura puede estar en el muro, ¿no? O sea, la pintura puede convivir de muchas maneras, ¿no? O sea, puedes hacer una instalación e incluir la pintura, puedes hacer una escultura e incluir la pintura, o sea, como que la pintura siempre va a estar como viva, y por eso es algo que, pues, que me gusta mucho, porque siempre van a haber muchas posibilidades para que siga existiendo, pero sí. Como las personas estamos acostumbradas a pensar que la pintura se limita solamente a un bastidor y al caballete y al muro, entonces por eso las personas piensan que ya es algo que está muerto, pero en realidad nunca va a morir, siempre va a tener una transformación, claro, en cuanto al contexto histórico, al contexto social, tecnológico, ¿no? Ajá, todo eso, ¿no? O sea, ahorita está esta cuestión de que dicen, la IA va a reemplazar a los artistas. Uh-huh. Y es como, no, eso nunca va a pasar. Claro, o sea, sí. Una inteligencia artificial nunca va a desarrollar la sensibilidad que tiene el ser humano, nunca va a desarrollar un pensamiento propio y crítico, y tampoco va a tener una vivencia ni una experiencia personal que quiera compartir.
O sea, la IA está hecha de conocimiento de muchas cosas y sí te puede crear una imagen así que parezca la gran pintura, así que imite tal cual, no sé, la técnica de Van Gogh, pero no es Van Gogh. Claro. Y no va a tener esa emotividad de Van Gogh, porque simplemente está agarrando referencias de otras personas y nunca va a tener como esa sensibilidad que pues uno tiene como ser humano, nunca va a tener esa humanidad. Entonces, pues sí, yo sí creo que ahorita en estos momentos estoy buscando de qué manera puedo llevar la pintura a otros lados. De hecho, este cuadro es uno, pues le tengo mucho aprecio a este cuadro, ¿no? Sí. Porque fue el resultado de mucho esfuerzo, de mucho entendimiento, pues, de mí misma o con el arte o qué era lo que yo quería como que las personas vieran, ¿no? Pero siento que con este cuadro, siento que de cierta manera voy a cerrar también un poco esta experiencia de pintar en caballete, pintar en bastidor, en pintar así en telar y todo eso. Siento que no es que lo vaya a abandonar para siempre, pero por un momento me gustaría como ver de qué otra forma puedo utilizar la pintura, ¿no? O sea, qué otras áreas de oportunidad me da el pintar, no solamente pues desde aquí. Muy bien, yo digo, en relación a lo que estás comentando, por ejemplo, de la inteligencia artificial, incluso aunque se lograra lo que pretenden los técnicos y los científicos de que fuera como una persona más, también sería pues, una persona más, ¿no? O sea, suena muy, muy cruel y muy crudo, pero pues pintores sabemos millones, ¿no? O sea, y en ese sentido, aunque la inteligencia artificial lograra igualar, supongamos, a un humano, pues sería uno más entre tantos, ¿no? O sea, cuántos chinos no pintan, cuántos americanos, mexicanos, y cuánto reflejo de culturas diferentes, pues no traemos, ¿no? Sería interesante ver cómo se desarrolla en el futuro eso. Y en el sentido, por ejemplo, de las técnicas, yo creo que el color luz es una posibilidad para que la pintura pueda tener como mucho de dónde indagar, es decir, históricamente hasta el presente hemos trabajado con color pigmento por obvias razones, ¿no? Pero ahora podemos incorporar también pues, el color luz y montarlo sobre pues, los bastidores o las pinturas y esto generaría, pienso yo, como nuevas alternativas porque el hecho de manejar la luz en la pintura te llevaría a tener que manejar, por ejemplo, el circuito integrado y la programación para poder manejar el color en el cuadro, ¿no? Entonces creo que sí, bueno, coincido contigo que la pintura pues para nada es un campo muerto, sino por el contrario, sigue más vigente que nunca. ¿En 20 años sigues pintando en tu mentalidad? ¿Te ves pintando en 20 años? Pues yo creo que sí. O sea, yo creo que no es como que tenga todavía un plan muy estructurado de qué es dónde me gustaría estar en 20 años, sí. Porque aún sigo explorando un poco cuáles son mis intereses más como fuertes. Sí. Pero yo siento que definitivamente no creo que vaya a dejar de pintar nunca. Okay. Porque, pues, ahora sí que la pintura es algo con lo que, pues, yo nací, de mi familia. Sí. Y con lo que siempre he convivido y es algo que me gusta muchísimo. O sea, aunque quisiera explorarla desde otras maneras que no sea un cuadro, la voy a seguir ocupando. Porque, pues, definitivamente tiene acabados, tiene cosas que, pues, que tal vez no voy a lograr como conseguir en otras áreas, en otras áreas, claro. O incluso a veces esas otras áreas siempre recurro a la pintura de alguna manera para poderlas complementar, ¿no? Sí. O sea, esta creación de los colores, esta como sinergia que existe, pues en cuanto a la técnica, las transparencias, los empastes o todas las combinaciones que se pueden crear como con los pigmentos o con todas esas cosas. Sí. O sea, al final de cuentas sigues teniendo, una vez que eres pintor, nunca dejas de ser pintor.
aunque te vayas al performance, aunque te vayas a la escultura, o sea, te vas a la escultura cerámica, pero necesitas ponerle color a las piezas. O sea, si tus piezas son todas pues la pura cerámica así blanca, pues está bien mientras tenga que ver como con tu propuesta, ¿no? Exacto. Pero mientras no sea así, siempre vas a recurrir pues a los pigmentos, a la pintura, ¿no? O sea, el que tenga color esa pieza es pintura, ¿no? Exacto, sí. O el performance, el hecho de que de repente necesites hacer como una escena para el performance, para, no sé, quieres hacer como un cuadro en la vida real, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues puedes aplicar ese conocimiento que tienes en la pintura. Por ejemplo, justo hace unos meses recreé en vida real el cuadro de Gustav Klimt. Okay. Hice una recreación de ese mismo cuadro. Y entonces, obviamente, compré tela porque pues yo tenía que estar representando ese cuadro. Y la tela la tuve que pintar para que se viera igual al cuadro. Y luego el fondo de ese cuadro específicamente tiene como unas transparencias, que el fondo es como negro, pero tiene como esas veladuras como doradas, ¿no? Y entonces el saber que son unas veladuras, entonces me hizo poder como comprar, no sé, una tela que fuera negra y entonces después compro otra tela que tiene esa transparencia que es similar a la veladura que existe en la pintura, pero para una escena, ¿no? O sea, realmente es lo que mencionaba hace rato, o sea, uno piensa que la pintura solamente se limita a esta pequeña como pared, ¿no? Este pequeño cuadro de uno y uno, ¿no? Pero en realidad, pues se sale de eso, ¿no? No está aquí la pintura, o sea, la pintura está incluso en cómo pintas tu casa, en cómo, pues no sé, pintas, incluso en el grabado, ¿no? Las tintas que usas para eso, o sea, la pintura es algo está en que todos lados, está en ¿no? todos lados, ¿no? Sí. Entonces, no podemos pensar que la pintura es solamente el bastidor, o sea, y que solamente está en el muro. O sea, la pintura tiene muchas facetas, mucha cara y al final siempre va a complementar las otras áreas. O sea, siempre lo va a complementar, porque es justo como que parte de la pintura también es el color, ¿no? Lo que nos puede ofrecer esto, ¿no? Y siento que justo por eso en la historia del arte a veces está más enfocado en la pintura tal vez, porque es como ese arte que saben que pues está en todas partes. Pero Sí. de repente pasa que como están hablando de pintura, pues se enfrascan solamente en estas obras, en bastidor, en soportes rígidos, en soportes así, o sea, como que se enfrascan mucho en eso, cuando en realidad si vieras la historia del arte, enfocado en diferentes áreas, podrías ver cómo, no sé, la pintura muta en la escultura, o cómo la pintura muta en el grabado, o sí, o todas las formas existentes que hayan actualmente para hacer arte, siempre Sí. vas a ver una manera en la que la pintura pueda coexistir con eso, ¿no? Entonces, bueno, ya se me olvidó cuál era la pregunta. No, precisamente, que si tú tienes proyectada tu carrera para a largo plazo, es decir, yo a lo que me refiero es si realmente estás casada con la pintura, o si hay actividades, por ejemplo, que en un momento dado a futuro tú dijeras, no, pues yo también soy, por ejemplo, arquitecto, o tengo un negocio, y probablemente deje de pintar, ¿no? O sea, a lo que me refiero es como, ¿qué tanto uno tiene arraigado esa idea del arte, ¿no? Como profesión o como oficio. Sí, pues yo, o sea, personalmente no me considero pintora. Okay. O sea, yo me considero artista. Okay. Y entonces yo tengo una idea de un tema, de una forma en la que yo veo el mundo y lo quiero compartir con el resto de las personas. Entonces, a veces esa idea va a requerir una escultura, a veces va a requerir un performance, a veces va a requerir una pintura. Entonces, sí. O sea, pues a final de cuentas, por eso digo, la pintura en mi vida no creo que desaparezca, porque en algún momento la voy a ocupar.
Okay, sí. Pero sí no es como que esté, o sea, que me considere pintora de bastidor, Ajá, caballete, sí. o sea, eso no me considero. O sea, estás como abierta, ¿no? Al manejo de la pintura en varias áreas, sí. O sea, no solamente como en el hecho tradicional. Sí, sí, porque es justo eso, o sea, mi visión es la pintura no solamente está en el bastidor. En el bastidor. No, la pintura no solamente es el caballete, o sea, la pintura yo la puedo encontrar en diferentes áreas. Y así también es mi arte, o sea, si yo requiero algo para que el mensaje se dé, lo voy a hacer. No tengo a fuerzas que hacer siempre una pintura y no tengo a fuerzas que exponer en una galería. Exacto. O sea, no. O sea, si necesito de repente hacer un performance en el centro, ahí en el metro, lo voy a hacer porque la idea lo requiere, ¿no? Porque la pieza lo requiere. Okay. Perfecto, pues te agradecemos el tiempo que nos regalas. La idea de estas entrevistas es que a futuro pues puedas ver en retrospectiva tu trabajo. No sé si quieras agregar algo más, Como que agradezco como esto, la verdad estaba como un poco nerviosa porque a veces siento que de repente me peleo mucho como con las personas respecto al arte. Okay. Porque a mí a veces no sé si me molesta o no sé si me incomoda el hecho de que a veces las personas, incluso los mismos artistas o la gente de la sociedad en general, como que quieran siempre encasillar al artista a que se ve de cierta manera, ¿no? O a que tiene que cumplir cierta forma, ¿no? Que un pintor tiene que pintar en caballete, que un escultor tiene que a fuerzas hacer esto, ¿no? Que un grabador tiene que siempre grabar en sus placas, ¿no? O sea, entonces eso siento que ha llevado también a las personas a que piensen que el arte se tiene que ver de una manera y que a veces invaliden otras formas, otros medios de hacer arte, ¿no? O que ni siquiera, o que justo dicen, es que no lo entiendo, entonces como no lo entiendo, no es arte. Ajá, cuando en realidad yo considero que el arte no es que tenga que decir así textualmente de, hola, yo soy esto y tú tienes que entender esto, ¿no? Pero siempre tiene que conectar como con las personas, ¿no? O sea, sí tiene que ser como, de cierta manera, entendible. O sea, no muy obvio ni directo. O sea, no sé si yo estoy hablando sobre la tristeza. O sea, no voy a poner una persona triste, ¿no? Y a veces uno piensa que para hacer arte tienes que ver una pintura de una persona triste y ya lo entendí, ¿no? O sea, es como yo veo la tristeza, ¿no? Como yo percibo la tristeza. Y a lo mejor para mí la tristeza es algo que me hace sentir decaída, algo que me hace sentir sin motivación, sin ganas, y entonces eso lo transformo como en acciones, ¿no? En decaimiento, una ruptura. Entonces, cuando yo hago una pieza, tal vez mi pincelada se va a ver como con trazos un poco más, no sé, que fluyan hacia algo, que toda la mirada vaya hacia un declive, ¿no? O una escultura que se vea decaída. Entonces, a lo mejor las personas no van a ver que estoy hablando de la tristeza, pero van a entender que estoy hablando de un declive, de un decaimiento. Entonces, como que para mí sí es muy importante también como pues que ya nosotros también como artistas jóvenes o incluso los artistas ya con más años, que ya también empiecen como que a salirse un poco de lo convencional, ¿no? O sea, que entiendan que no necesariamente tienen que hacer ciertas maneras para que su mensaje se entienda. O sea, que pueden explayarlo de muchas maneras porque pues al final de cuentas hay muchas formas en las que se puede entender ese mensaje. Y sí, o sea, siento que más que nada como no enfrascarnos a que el artista se ve como ese, que tiene muchos cuadros y que vende mucho y que expone en todos lados, porque pues el real artista no se ve así, ¿no? El real artista siento que no se la pasa vendiendo cuadros, que no se la pasa exponiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, el artista real es el que
genuinamente entiende qué es lo que está sintiendo, entiende qué es lo que ha pasado en su vida y logra, con esta característica que tenemos artesanal, logra plasmarlo y logra hacer que las demás personas reflexionen, que se cree comunidad, que conecten con lo que estás haciendo. Entonces, para mí ese es el verdadero arte, ¿no? O sea, no una pintura bonita, sino que realmente exista esa conexión como con nuestra propia humanidad, ¿no? Yo creo que es como en lo que me gustaría más como hacer hincapié, ¿no? Que el arte siempre se debe de enfocar en mover la humanidad de las personas. Te agradecemos mucho la sesión que nos regalaste y pues esperemos, insisto, pronto volvernos a encontrar. Muchas gracias. Gracias, que estés bien.